Hola, en este video vamos a ver espectrometría, que es un tema que nos abre la puerta para lo que viene después, que es la obtención de imágenes. Hasta acá nos va a ser útil lo que vimos hasta ahora, en particular todo lo que hablamos sobre interacción de las partículas y de los fotones con la materia y el tema previo que vimos que fue detectores. Esta es la clasificación de detectores que vimos anteriormente. Teníamos los detectores gaseosos divididos en distintos modos de funcionamiento, los detectores de semiconductor y los de centelleo. ¿Se acuerdan cuáles de todos estos pueden generar una salida que es proporcional a la energía de los fotones incidentes? Si respondieron que se trata del contador proporcional, los detectores de semiconductor y los de centelleo están en lo correcto. Como vamos a ver con más detalle espectros logrados con detectores de centelleo, vamos a repasar brevemente sus características y principios de funcionamiento. Vamos a suponer que tenemos un cristal de ioduro de sodio con impurezas de talio al cual está llegando una cierta radiación de fotones de una cierta energía. Estos fotones interactúan en el cristal produciendo primero su excitación y posterior desexcitación, durante la cual ocurre la emisión de fotones de menor energía en el rango de longitud de onda que corresponde al ultravioleta o visible. El cristal tiene varias ventajas, es un material relativamente denso, lo que lo convierte en un buen absorbente, y es eficiente relativamente para detectar radiaciones de cierta energía, para detectar radiaciones penetrantes. El cristal a su vez es transparente a su propio centelleo, es decir que no va a reabsorber los fotones ultravioleta o visibles que se generen en él, y es relativamente barato de construir en cristales grandes, de tamaños más grandes que se necesitan en los equipos de obtención de imágenes. En esta tabla podemos ver algunas de las propiedades del cristal de ioduro de sodio en la primera columna, algunas propiedades que nos pueden resultar de interés. Tenemos su densidad, el número atómico efectivo, que corresponde a la mezcla de ioduro de sodio, el photon yield, que es la cantidad de fotones que se emiten por cada kiloelectronvolt de energía incidente. Es decir que, por ejemplo, para un fotón de un MeV, en el detector se van a producir 38.000 fotones ultravioletas o visibles. Y estos fotones que se producen van a ser de una emisión cuyo promedio de longitud de onda está alrededor de los 415 nanómetros. Los fotones producidos en el cristal, al menos una fracción de ellos, va a llegar a la primer parte de este dispositivo que vemos en pantalla, que es el detector de centelleo. Esa primera parte del dispositivo es el fotocátodo. Acá llegan aproximadamente el 30% de los fotones ultravioleta o visibles que se emitieron en el cristal, y al impactar en el fotocátodo lo que producen es la emisión de electrones a los que llamamos fotoelectrones. Por cada 10 fotones incidentes en el fotocátodo se emiten de 1 a 3 electrones. Es decir que la relación no es 1 a 1. Los electrones así emitidos desde el fotocátodo son acelerados a través de una serie de placas que están dispuestas a una diferencia de potencial cada vez mayor, que se llaman dinodos. Cada una de estas placas es un dinodo. Como vemos en el esquema, el rayo o la línea esta amarilla, aproximadamente amarilla, corresponde a los electrones que se van engrosando porque al impactar sobre cada dinodo se van produciendo el desprendimiento de mayor cantidad de electrones. Salen entre 3 y 6 veces el número de electrones que llegan. Es decir, llega un electrón y salen entre 3 y 6. Y por cada uno de esos 3 y 6 que llegan al segundo dinodo, se desprenden
entre 3 y 6 electrones más por cada uno de esos que llegaron. Por eso la línea se va engrosando hasta ser bastante gruesa en el momento en que es recolectado el conjunto de electrones en el ánodo, lo que nos da una señal de salida que, como hubo una serie de eventos proporcionales, entonces el funcionamiento completo es lineal con la energía de los fotones que impactaron en un primer momento en el cristal. Es decir, la altura del pulso va a ser proporcional a la energía del fotón incidente. Veamos ahora qué es y cómo se obtiene un espectro. Para eso vamos a suponer que contamos con una fuente de núcleos radioactivos que emite fotones en diferentes direcciones y a una cierta distancia tenemos un detector. Dentro de este detector va a estar ubicado en primer lugar el cristal o centelleador, el tubo fotomultiplicador, a la salida de este un bloque que es una ganancia fija que nos va a permitir obtener pulsos de mayor amplitud que los que salen del tubo fotomultiplicador. Y finalmente un bloque al que vamos a llamar analizador de altura de pulso. Con estos elementos vamos a poder armar un espectro que no es ni más ni menos que un histograma de energías. Es decir, que el gráfico del espectro va a tener en el eje X las distintas energías y en el eje de ordenadas la cantidad de eventos que el analizador de altura de pulso detectó para cada una de esas energías durante un periodo de tiempo fijo o determinado. La forma del espectro va a depender tanto de la fuente como del detector. De la fuente va a influir la actividad que tenga y en particular las energías de las emisiones de fotones. Del detector importa su densidad y su número atómico porque son factores que determinan, que inciden sobre la probabilidad de que interactúen los fotones con el material. También la geometría es importante, en particular el espesor, porque a mayor espesor también va a haber más probabilidad de interacción entre los fotones incidentes y el cristal. La interacción de los fotones con el absorbente va a ser por efecto fotoeléctrico, efecto Compton o creación de pares. A su vez, también juega un rol el entorno, porque puede haber absorbentes que, como vamos a ver, van a incidir en la forma que tenga finalmente el espectro. Vamos a suponer que tenemos una fuente de fotones de 1 megaelectronvolt y vamos a tratar de hallar cuál es su espectro cuando interactúa con un detector que está compuesto por estos elementos. Una fracción de los fotones de un MeV van a interactuar con el cristal centelleador y a la salida del tubo fotomultiplicador o a la salida del bloque de ganancias vamos a tener una serie de pulsos, todos de la misma altura porque están originados en las interacciones que se produjeron con fotones que tienen toda la misma energía de 1 megaelectronvolt. Con la ayuda del analizador de altura de pulso vamos a poder encontrar cuántos pulsos de cada energía hubo en el periodo de tiempo en el que estamos analizando. En este caso suponemos que este es el tiempo que estamos analizando, el que vemos en la gráfica de la izquierda, y en este tiempo se produjeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulsos de 1 megaelectronvolt. Entonces, en nuestro espectro, lo que vamos a graficar es que para una energía de 1 megaelectronvolt hubo 10 eventos contados. Pensemos ahora qué sucede si además de efecto fotoeléctrico hay efecto Compton. Acuérdense que cuando hay efecto Compton se dispersa un fotón de menor energía y sale emitido un electrón Compton. La energía que se va a depositar en el cristal va a ser la energía del electrón y se va a perder la energía del fotón dispersado porque va a seguir su camino. Las energías se pueden calcular de esta manera. Esta es la energía del fotón dispersado, que depende del ángulo con el que salió eyectado respecto de la trayectoria que tenía originalmente. Y entonces acá podemos ver
para algunos ángulos diferentes cuál es la energía que va a tener ese fotón dispersado. Si el ángulo es de 0 grados, el fotón va a seguir teniendo un MeV porque sigue la misma trayectoria, quiere decir que no hubo interacciones. Para 45 grados, que es aproximadamente lo que está graficado acá, la energía del fotón es 0,635 MeV y así sucesivamente. La energía del electrón Compton es la diferencia entre la energía incidente y cada una de estas energías calculadas, cosa que tenemos acá en esta tablita. Entonces, a lo largo del tiempo, si se produce efecto Compton, lo que vamos a tener es una serie de pulsos de distinta altura, dependiendo de cuál fue el ángulo de dispersión que sufrió cada uno de los fotones que interactuaron. Tenemos acá entonces algunas posibles alturas de pulsos diferentes, todos por debajo de 0,8 MeV, que es la energía que corresponde al fotón es la energía que corresponde al electrón cuando el fotón se dispersó 180 grados. Es decir, es la máxima energía que se puede transferir al electrón dispersado por efecto Compton. Ya sea que la interacción se produjo por efecto fotoeléctrico o por efecto Compton, acuérdense siempre que lo que se deposita en el material, es decir, en el cristal, es la energía del electrón eyectado durante la interacción entre el fotón incidente y el material absorbente del cristal. Acá tenemos una gráfica en la cual suceden estos dos efectos simultáneamente. Tenemos efecto fotoeléctrico en el orden con pulsos de altura correspondientes a un MeV y después pulsos de distintas alturas, todas por debajo de 0,8 MeV. Esta imagen muestra un fragmento del registro con las distintas alturas de pulso que se obtienen a lo largo del tiempo, pero esa gráfica aparece rotada, la que vemos acá en la parte inferior, donde el tiempo transcurre hacia abajo, y nos puede servir para pensar de otra manera cómo se construye el histograma, que básicamente es para cada una de estas alturas contar cuántos pulsos hay. Es lo mismo que estábamos diciendo antes. Por ejemplo, para 0,8 MeV tenemos que contar que hay 1, 2, 3, 4 eventos. Entonces ahí la altura de esta barrita es de 4. Para esta otra energía, que no está indicada cuál es, pero es aproximadamente, no sé, 0,3 MeV, tenemos que contar, para saber qué altura asignarle, cuántos pulsos hubo, que vemos que hubo 1, 2, 3 y ninguno más. Por eso la altura acá es de 3. El proceso de construcción del espectro está parcialmente terminado. Para completarlo, lo que habría que hacer es ese mismo conteo para todas las energías intermedias. Por ejemplo, acá vemos pulsos de estas alturas que no han sido contados aún. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta, o que afecta, digamos, el espectro, es cuál es el material del detector. Como habíamos visto antes, eso era una característica que influye en la forma que va a tener finalmente ese espectro. En el caso de los cristales de iodo de sodio con impurezas de talio, el número atómico efectivo era de 50, como habíamos visto en una tabla previamente. Y para el VGO, que es otro cristal, el número atómico efectivo es un poco más alto. Justamente en ambos casos, el fenómeno que va a predominar, si la energía del fotón incidente es de un MeV, va a ser el efecto Compton. Pero si, por ejemplo, estuviéramos en esta sección, por ejemplo, no sé, 0,3 megaelectronvolt, entonces quizás para el cristal de iodo de sodio predomina el efecto Compton, pero para el VGO predomina el efecto fotoeléctrico.
Bueno, esto lo único que ilustra es que la forma del espectro va a depender del material del detector, también entre otros factores. Cuando describía el efecto Compton, les decía que la energía que se deposita en el cristal corresponde a la del electrón, mientras que el fotón dispersado abandonaba el cristal. Pero voy a corregir esa afirmación porque en la realidad puede suceder que el fotón dispersado interactúe dentro del centellador, dentro del cristal, antes de abandonarlo. Con lo cual se puede producir una interacción por efecto fotoeléctrico o por efecto Compton, siendo como si el fotón incidente fuera el fotón dispersado en el primer evento. Entonces, en este segundo evento, si ocurre un efecto fotoeléctrico, quiere decir que toda la energía del fotón dispersado originalmente se deposita gracias al electrón que se arranca en el efecto fotoeléctrico y que se deposita en el cristal, junto con la energía del electrón Compton, hacen que la suma de esas dos energías corresponda a la energía total del fotón incidente, que tenía un MeV. Un poco estrambótica la secuencia de fenómenos, pero eso es lo que ocurre. En vez de depositarse el MeV en un solo fenómeno, se deposita en dos, siendo que el primero es un efecto Compton y el segundo un efecto fotoeléctrico. Pero si el segundo evento también es un efecto Compton, quiere decir que una parte de la energía contenida en el fotón dispersado, en el segundo evento, puede perderse. Y entonces el total de energía que se deposita en el cristal va a ser un valor que puede estar entre el valor máximo que podía depositar un evento Compton, acuérdense de esta tabla de valores, que era prácticamente 0,8 MeV. Les decía entonces que la suma de los dos eventos que se producen casi simultáneamente van a depositar en el cristal una cantidad de energía entre 0,8 y 1 MeV. Y por eso la parte que corresponde a las energías entre la energía Compton máxima y el fotopico, que así se llama a esta altura, que corresponde a los eventos que se produjeron por efecto fotoeléctrico, a esta región se le llama región de Compton múltiple, de dispersión Compton múltiple. Repasemos brevemente este gráfico que corresponde a un espectro ideal que contiene los nombres de las distintas partes de un espectro. Tenemos el fotopico o pico de absorción plena, que corresponde a la energía de interacción en las cuales se produjo efecto fotoeléctrico. Después tenemos a toda esta región que llamamos región Compton, cuyo valor máximo corresponde a la energía máxima que puede tener un electrón eyectado por efecto Compton. Después tenemos una región que llamamos región de dispersión Compton múltiple. Y hay un accidente geográfico en esta morfología que aparece relativamente a menudo, que es este borde Compton, que corresponde, como les decía, a la energía máxima que puede tener un electrón en una interacción Compton única. Volviendo al cálculo del efecto Compton, de cuánta energía tienen el electrón Compton y el fotón dispersado, vemos que de aquí sale el borde Compton, que es la máxima energía para cuando la dispersión es de 180 grados, y en esa situación también tenemos la máxima energía de los fotones. Esta energía, en algunos casos, puede aparecer como un pico de backscatter, es decir, en la forma del espectro puede haber una elevación alrededor de esta energía. Y ese accidente geográfico, morfológico, le llamamos pico de backscatter. Pensemos ahora qué sucede si reemplazamos la fuente de un MeV por una de 1,6 MeV. Va a suceder en parte lo mismo que pasaba antes. Va a haber una cierta cantidad de fotones que van a llegar al cristal.
Algunos van a interactuar por efecto fotoeléctrico y otros van a interactuar por efecto Compton, con lo cual va a haber pulsos de distintas alturas y vamos a poder completar nuestro espectro con esos dos fenómenos. Pero como la fuente ahora tiene 1,6 MeV, también es posible que se produzca interacción por creación de pares. Recordemos que en este tipo de interacción, el fotón incidente cerca de algún núcleo del material del cristal produce un electrón y un positrón, y la energía cinética que se les asigna a ese electrón y positrón es la energía incidente menos la energía que se consumió en producir las dos masas. Es decir, que en este caso la energía que se distribuye entre el electrón y el positrón es de 0,578 MeV. Puede suceder que, bueno, continuando, digamos, con los fenómenos que ocurren, luego de la generación de los dos electrones, el negativo y el positivo o positrón, el positrón va perdiendo energía cinética y, a diferencia del electrón, cuando llega a una energía cinética 0, cuando se detiene, se combina con un electrón del lugar y se produce una aniquilación en la que se emiten dos fotones de 511 keV a 180 grados uno del otro. Entonces, la energía que se deposita sí o sí en el cristal es la energía cinética total que estaba distribuida entre el electrón y el positrón. Pero estos dos fotones pueden o escaparse los dos, con lo cual, es decir, escaparse significa que no vuelven a interactuar con el cristal, con lo cual la energía que se deposita en este cristal es de 0,578 MeV, o puede uno de ellos interactuar con el cristal, con lo cual la energía que se va a depositar es la suma entre 0,578 y 0,511, lo que da un total de 1,089 MeV. A esta situación se le llama escape simple porque se escapa uno solo de los fotones, y si no, pueden interactuar los dos fotones dentro del material, con lo cual el pico va a tener 1,6 MeV y va a ser indistinguible de los picos que se produjeron por efecto fotoeléctrico. Porque recuerden que esta secuencia de eventos se da en un plazo muy corto de tiempo. Así que el pulso que hay a la salida del tubo fotomultiplicador es, si interactuaron todos los dos electrones, positivo y negativo, y los dos fotones, el pulso va a tener 1,6 MeV. Esta imagen ilustra lo que acabamos de ver. Una fuente que tiene emisiones en 1,6 MeV o 1600 keV va a producir un fotopico en ese valor de energía. Van a aparecer también, esto sería, me parece, el borde Compton, quizás, y van a aparecer un pico de escape simple y un pico de escape doble. Este pico de escape doble, acuérdense, es el que correspondía a la deposición de energía del electrón y del positrón únicamente, que era de 0,578 MeV. ¿Ven? Acá estamos muy cerquita de los 600, así que este es el pico de escape doble. Y en 1,089 MeV, o sea en 1100 casi keV, tenemos el pico de escape simple. Este es un ejemplo entonces de un espectro para una fuente que emite fotones de una energía mayor a la mínima necesaria para que se produzca creación de pares. Les presento ahora un problema para poner en juego lo que vimos hasta ahora. El objetivo es dibujar, garabatear, cómo sería el espectro del cesio 137 a partir de la información que tenemos de él en el diagrama de decaimientos y en la tabla con los datos. Para poder dibujar el espectro vamos a tener que respondernos algunas preguntas. Lo primero sería, luego de que el cesio 137 emite un beta-1, ¿cómo decae a bario estable? Entonces estamos acá, en este estado del cesio, se emite un beta-1, pasamos a este estado excitado del bario.
Sabemos que es bario porque está en la misma columna que el bario estable. Quiere decir que para decaer y llegar al estado estable no puede emitir una partícula porque dejaría de ser bario, así que hay una emisión de un fotón que es el que va a disminuir la energía hasta el estado basal. Este fotón no aparece ni en el diagrama ni en la tabla, pero está ahí. Y ese fotón va a tener una energía de 662 keV. Así que ese va a ser el fotón que nuestro detector va a estar recibiendo para armar, para construir el espectro. ¿En qué energía se encuentra el pico de absorción plena o fotopico? Bueno, esta es una pregunta fácil. Como los fotones que se emiten son de 662 keV, el fotopico va a estar en esa energía. La tercera pregunta es ¿cuál es la energía del borde Compton? Para poder responder esto, lo único que vamos a tener que hacer es apelar a la fórmula que permite calcular la máxima energía de los electrones producidos por efecto Compton. La pregunta 4. ¿Cuál es la energía del pico de retrodispersión? Esta energía está asociada a los fotones dispersados en el efecto Compton, así que lo vamos a poder también calcular y va a estar conectada con la energía que calculamos en el punto anterior. De hecho, tendrían que aparecer estas dos preguntas al revés. Y la 5 y última es ¿por qué hay cuentas entre el borde Compton y el fotopico? Y esa se las dejo a ustedes. Con la información que recolectaron respondiendo a estas preguntas, van a poder hacer un gráfico aproximado, por supuesto, de cómo es el espectro del cesio 137. Vamos a definir ahora una cantidad que es la resolución en energía. Esta cantidad corresponde a lo que se conoce como el FWHM, que son las iniciales en inglés de esta frase, que significa el ancho total a la mitad del máximo. Esto significa que se toma el máximo, que es el fotopico, se divide su energía por la mitad, que en este caso sería 331 keV, y nos fijamos a 331 keV qué ancho tiene la campana del fotopico. A ese valor, que es un delta de energía, lo denominamos resolución en energía. También podemos dividir la resolución en energía, que es una característica que depende tanto de la fuente como del cristal, es decir, no es únicamente dependiente de las características del cristal, sino de la energía de los fotones que llegan. Les decía que podemos definir una cantidad que es el cociente entre el FWHM y la energía del fotopico, lo multiplicamos por el 100% y obtenemos una expresión de la resolución en energía de manera porcentual. En estas imágenes vemos distintos espectros del cesio 137. Vemos que hay espectros que tienen distintas características, con picos más o menos altos y una morfología un poco diferente entre uno y otro, siendo llamativo que son todos espectros tomados del cesio 137. Acá tenemos lo que sería un espectro ideal genérico, que si fuera el cesio 137 tendría un fotopico, o sea, el pico este correspondería a una energía de 662 keV, con su región Compton, como ya vimos, su borde Compton y la región de Compton múltiple. Y acá vemos tres espectros del cesio 137 que son diferentes. Vemos que en este caso, por ejemplo, dice que la fuente ha sido colimada con plomo, de manera tal que aparecen rayos X originados por la interacción con el plomo, que quizás en los otros espectros no aparecen. Bueno, en este se detecta el espectro con un detector en particular, y acá nos muestra con cuántas cuentas se obtiene el espectro, porque también va a ir cambiando la forma, va a tener más o menos ruido, por ejemplo,
si el tiempo durante el cual se hacen los registros para a partir de ellos obtener el espectro son distintos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, en definitiva, es que un mismo elemento puede tener espectros ligeramente o bastante diferentes de acuerdo con el tipo de detector que se utilizó. De hecho, acá no vemos ninguno, pero si el espectro hubiese sido obtenido con un detector semiconductor, las diferencias habrían sido mucho más notables. En esta imagen les quiero mostrar cómo el espectro de un mismo elemento va a modificarse si la fuente está en el aire, lo que vemos con la línea roja, respecto de cómo se ve el espectro cuando se interpone un absorbente plástico de 4 centímetros de espesor entre la fuente y el detector. En este caso, como van a aparecer muchas interacciones en ese absorbente, se van a producir allí muchos fotones secundarios de interacciones Compton que van a llegar con menor energía a la del fotopico original al detector. Por ende, aumenta la cantidad de Compton respecto del fotopico. Por eso, el fotopico, en el caso de que la fuente está en aire, es mucho más alta y la cantidad de interacciones Compton en el cristal son pocas, y luego, con la interposición del detector, aumenta la cantidad de Compton respecto del fotopico, que en este caso disminuye. Una pequeña aclaración es que, así como un material interpuesto entre la fuente y el detector genera cambios en el espectro, lo mismo sucede con los materiales que hay en las inmediaciones del detector, porque los fotones que se dirigen en cualquier dirección, en la habitación donde se están tomando los registros, esos fotones pueden interactuar, que provienen de la fuente, pueden interactuar en cualquiera de los materiales y ser dispersados en dirección al detector, y el detector los va a detectar. Así que todas esas interacciones van a alterar de algún modo el espectro, aun cuando el material no se encuentre directamente entre la fuente y el detector. Es un detalle a tener en cuenta. En esta diapositiva les quiero mostrar un espectro más complicado que lo que vimos, los espectros que veníamos viendo hasta ahora. En este caso, la complejidad viene asociada con que la fuente ya no emite un solo fotón, sino que aparecen dos fotones, en este caso el gamma 1 y el gamma 2. Igual que en los casos anteriores, también pueden aparecer en el espectro los rayos X correspondientes que se producen en estos decaimientos. Pero también aparecen otros efectos. Por un lado, también aparecen efectos de dispersión, es decir, aparecen los rayos X característicos de otros materiales o radiación de frenado por la interacción de los electrones con algún material cercano. En este caso también es importante la geometría del detector. Estamos ante un detector del tipo de detector de pozo, que, si recuerdan de la clase de la presentación de detectores, es un detector que rodea en todas direcciones a la fuente, por lo tanto es más eficiente para para interactuar con todas las emisiones que salen de cada decaimiento. Y entonces por eso tenemos muchos picos en el espectro. Tenemos los picos que corresponden al fotopico de cada uno de los fotones principales, el gamma 1 y el gamma 2, que tienen 171 y 245 keV, así que por eso aparecen valores cercanos a esos, 173 y 247. A eso se suman interacciones que tienen también la energía de rayos X del cadmio, es decir, a medida que el indio decae en cadmio, hay interacciones entre los fotones del indio y los átomos de cadmio. Se producen rayos X y esos rayos X son detectados en simultáneo con los gamas que salen de la fuente. Entonces por eso tenemos estos dobles picos asociados a cada fotopico o a cada fotón emitido por el indio.
Bueno, tenemos también acá los picos solos de rayos X del cadmio y, como les decía, en parte por la geometría del detector y en parte porque puede haber una alta tasa de desintegraciones y por ende de conteos, puede aparecer un pico extra que corresponde a la sumatoria de las energías de los dos fotones emitidos por el indio, porque esos dos fotones son emitidos en simultáneo y por la geometría y por la alta actividad pueden coincidir en ser detectados simultáneamente. Así que hay pulsos de PILAB. Todo esto es para ilustrar, como les decía, que los espectros se pueden volver un tanto más complejos que los que veíamos previamente. Les propongo ahora otro problema en el cual tenemos un espectro real del flúor 18 obtenido con un detector de iodo de sodio y les pido que identifiquen los picos y regiones que observan en este espectro, que traten de explicar su origen en base a cuáles son las emisiones del flúor 18 y cómo esas emisiones interactúan con el detector. Y finalmente otra cosa que pueden hacer es determinar la resolución en energías para el pico de 511 keV. Tal como veíamos en el espectro del flúor 18, el fotopico no es una línea aguda, sino que es una especie de campana a la cual contribuyen un poco el cristal y un poco el tubo fotomultiplicador. En el caso del detector del cristal, es posible que el cristal no sea absolutamente lineal, es decir, que las alturas de los pulsos no sean perfectamente proporcionales a la energía de los fotones incidentes, sobre todo si el cristal está de alguna manera calibrado para registrar pulsos provenientes de fotones de alta energía y después se miden fotones de menor energía, como se ve en la gráfica de la derecha, donde se ve que cuanto menor es la energía, más alejado está la energía aparente respecto de la energía real que está en línea de puntos. Habíamos dicho que la altura de los pulsos a la salida del tubo fotomultiplicador era proporcional a la energía de los fotones incidentes porque hay una serie de fenómenos que ocurren entre el cristal y el ánodo del tubo fotomultiplicador que hacen que esa proporcionalidad se mantenga. Sin embargo, entre una interacción y otra, entre la llegada de un fotón y otro, ambos de la misma energía, puede suceder que cada uno de esos fenómenos tenga muy pequeñas variaciones, pero que la sumatoria de esas variaciones hacen que la altura del pulso no sea exactamente la misma siempre, sino que haya algunos pequeños cambios. Por ejemplo, habíamos dicho que hay una proporcionalidad entre el número de fotones producidos en el cristal por kiloelectronvolt de fotón incidente. Esa cantidad puede variar entre una interacción y otra. También puede variar el número de fotoelectrones que se liberan en el fotocátodo cuando llegan estos fotones ultravioletas o visibles. Habíamos dicho, si no me equivoco, que se liberan entre 1 y 3 electrones por cada 10 fotones incidentes en el fotocátodo. Quiere decir que a veces se libera 1, a veces se liberan 3 y entonces hay pequeñas variaciones. En promedio siempre se emiten más o menos una misma cantidad. También el factor de multiplicación en cada dinodo va cambiando, es decir, en cada dinodo se liberan entre 3 y 6 electrones por cada electrón incidente. Supongamos que tenemos un tubo fotomultiplicador cuya energía de alimentación es tal que produce en promedio 5 electrones por cada uno que le llega en un dinodo. Bueno, a veces van a salir 5, a veces van a salir 4 y a veces van a salir 6. En promedio van a salir 5 siempre. ¿Qué más? Hay no uniformidades en la sensibilidad del fotocátodo al centelleo. Bueno, es más o menos lo que estaba comentando hasta ahora. Puede haber ruido electrónico y también puede haber fluctuaciones en la fuente de alto voltaje. Es decir, muy pequeñas variaciones de este voltaje producen pequeñas variaciones en el pulso de salida y eso se traduce en pulsos
cuya amplitud oscila alrededor de un valor medio que corresponde al valor de energía de los fotones incidentes, pero que no todos los pulsos tienen la misma altura, exactamente, digamos. Tienen, como les decía y como les repito incansablemente, pequeñas variaciones respecto de una energía promedio. Para concluir, tenemos este último problema en el cual presentamos un espectro real del lutecio 177. Fíjense que aparecen muchos picos. El objetivo es determinar esos picos y regiones que vemos acá a qué corresponden, si son características de las emisiones del lutecio 177 o no. También pedimos tratar de explicar cuál es el origen de esos accidentes que vemos en el espectro, a partir de analizar cuáles son los tipos de interacción que se producen entre las emisiones del lutecio y el detector, que es un detector de estado sólido de germanio de alta pureza. Fíjense que las energías van hasta los 350 keV más o menos, y tengan presente que es un espectro que está normalizado, es decir, que todos los valores están divididos por el mayor valor de cuentas que correspondía a esta energía, 200 y pico, 210, 220 kiloelectronvolt. Por eso hay una diferencia muy grande, hay un orden de magnitud en cada uno de estos saltos, y bueno, eso hace que haya muchísimas cuentas más de esta energía que, por ejemplo, cualquiera de estos picos. Bueno, el objetivo entonces es analizar un poco ese espectro y tratar de determinar por qué se ve como se ve. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación sobre espectrometría. Es un tema que, como han visto, engloba muchas de las cosas que antecedieron y nos va a servir, como les decía al principio, para entender cómo posteriormente se van a obtener imágenes. Así que los dejo con este problema y espero que les haya gustado la presentación y nos vemos en un próximo video sobre el tema de imágenes planares.